Reflexión del Evangelio. A ti, Señor Jesús. El evangelista San Mateo, en su capítulo 18, nos vuelve a recordar un tema que ya tiene que ser hábito para nosotros, los cristianos católicos. Debe ser costumbre. Es el tema del perdón. El perdón no debe ser un acontecimiento que solo lo tenemos que vivir en Cuaresma o en el Adviento, que es preparación para tiempos litúrgicos fuertes. No, el perdón tiene que ser un hábito constante. Por eso, cuando se acerca a Pedro y le pregunta, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? Hasta 7 veces. El Señor supera todas las fronteras aritméticas diciendo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. No es un dato puntual. El Señor lo que le quiere en ese momento enseñar a Pedro es que seamos muy generosos en el perdón, porque permanentemente estaremos encontrándonos situaciones en donde tenemos que decir, yo te perdono. Y de esta manera, al ser generosos en el perdón, Dios también es mucho más generoso. Lamentablemente nosotros tenemos el hábito de estar pensando en nosotros mismos y no en el ser humano, en el hermano, en el prójimo. Entonces siempre es buscando nuestro interés. Bueno, y esa actitud egótica sí la está sembrando mucho estos idealismos de nueva era y demás. El mismo ejercicio de yoga, que es entrar en un yo, en mí mismo y quedarme aquí, y el yo, hasta llegar a pensar que yo soy un diosecillo, porque eso es lo que la nueva era hoy en día pretende enseñar a las personas que quieren hacer esta clase de prácticas. Con las cosas de Dios es muy diferente. Ya no es un yoga, sino es una meditación, una oración en donde yo paso del yo al tú. Es decir, tú, mi Dios, y en Dios, tú, mi prójimo. Entonces comienzo yo a lanzarme a una esfera mucho más allá, que es la intimidad profunda de Dios, para que sintiéndolo a Él, yo tengo más fuerza y más capacidad de tolerar al hermano difícil. Porque el perdón no es solamente el hecho de perdonar minucias, cosas cotidianas. Hay situaciones de la vida que son mucho más complicadas para perdonar. No son nada fáciles. Son situaciones muy fuertes y si no es con la ayuda de Dios, no seremos capaces de sacar de nuestro corazón aquellos sentimientos. Entonces, el Señor, para explicarle a Pedro y a sus discípulos sobre el tema del perdón, se vale nuevamente de otra parábola, la de los dos deudores. Entonces, comienza hablando que hay 2 sirvientes y uno de ellos debía 10.000 monedas de oro y le pide a su jefe que le dé paciencia, que le conceda tiempo, que le perdone esa deuda y que no sea cruel con él. Pues muy bien, el jefe le dice, muy bien, yo te perdono esta deuda, y este hombre queda salvado, pero lamentablemente sale y se encuentra con un amigo que tan solo le debe 100 monedas, o sea, de 10.000 a 100 es algo titánicamente exagerado, que es muy distinta y es extrema la diferencia entre la una y la otra. ¿Por qué se presenta en esta parábola un extremismo en esta cantidad o en estos valores? Porque es que, hermanas y hermanos, diariamente estamos ofendiendo a nuestro Dios. Constantemente lo estamos hiriendo, constantemente estamos haciendo
más pesada la cruz del Señor. Y todos los días tenemos que pedirle perdón al Señor, todos los días. Porque todos los días le ofendemos, hasta con pensamientos, con acciones, en fin. Y Él nos perdona mucho, muchísimo. Pero muchas veces nos sentimos ofendidos cuando son pocas las veces que nos ofenden. Eso sí, todo depende de cómo se encuentre nuestro corazón, porque una mirada ya la podemos malinterpretar como si nos estuvieran ofendiendo, una actitud, un malentendido, y precisamente porque existen tantos malentendidos, actitudes malinterpretadas, por eso el Señor nos invita a ser generosos en el perdón y llegar al nivel de perdonar hasta 70 veces 7. Es la generosidad en el perdón. Primero, ya lo sabemos muy bien. En el perdón, ¿quién es quien se beneficia? ¿El que perdona o el perdonado? Claro que sí, lo lógico es que quien se beneficia es el que perdona. Porque si lo ponemos en términos contrarios, ¿quién sufre más? ¿El que odia o el que es odiado? Y sabemos muy bien que sufre más el que odia. El que es odiado ni se entera en muchas ocasiones que es odiado. Entonces, así como el que odia entra en estados de sentimiento negativos y puede llevar a la persona a enfermarse, a estresarse, a cambiar de genio, a volverse una persona herida, y esa persona herida puede herir a otras personas porque solo el herido hiere. La persona triste busca que los demás estén tristes, la persona amargada busca amargar a los demás. Entonces es una persona infeliz, una persona que guarda rencor, que guarda odio, es una persona infeliz, es una persona que no vive, tal vez sobrevive, pero no está bien. Y el Señor quiere que estemos bien, que estemos tranquilos, que estemos relajados, que estemos compartiendo en el sentido de comunidad, porque en la vida comunitaria es clave la esencia del perdón, es clave, es esencial, queridos hermanos y hermanas. Por esto, en esta parábola el Señor lo que nos dice es eso: mire, yo te perdono mucho a ti, no te imaginas las heridas que a veces me forman con actitudes, comportamientos y pensamientos, pero yo te he perdonado porque te amo. Pues de igual manera, tienes que ser así con tu prójimo que te ha ofendido, que te ha hecho daño. Perdona, porque si tú perdonas, sentirás mi perdón. Porque lógico, solo piensa el corazón que todos son de su misma condición. Es decir, si una persona perdona, siente que Dios perdona sus pecados, pero si no perdona, duda del perdón de Dios, porque según su corazón pensarán que todos vivirán su misma condición. Y es hora que ya vayamos bajando un poco a la tensión, al mal ánimo. ¿Cuántas familias terminan divididas por actitudes de odio? ¿Cuántas familias? Y es que ese odio contagia, porque la persona odiada, la persona que odia, perdón, comienza a contaminar. La persona que odia no se queda contento con lo que siente en su corazón, sino que comienza a lanzar espadas y lanzas de odio, y comienza a contagiar y comienza a generar mal ambiente. Lo mismo sucede en el ámbito de trabajo, en el ámbito estudiantil, en todos los lugares. Una persona que siente odio hace daño, hace mucho daño. Es que a veces llega a pensarse que en algunas ocasiones hace más daño la persona a quien le hirieron que la persona que hirió. Porque a pesar de que la persona que hirió no fue una cosa tan grave, la otra persona sí puede actuar transmitiendo el odio de una dimensión mucho más grande, mucho más fuerte. Por eso es importante, queridos hermanos y hermanas, que caminemos en el sano hábito de perdonar, y perdonar muchas veces, y ser generosos en el perdón. En estos días que estamos hablando tanto del sacramento de la reconciliación,
Hay un momento en donde diariamente le pedimos perdón a Dios, es en el acto penitencial. Las personas que suelen confesarse, pues pueden estar tranquilas que si tuvieron algún día un mal genio, pues no por el mal genio que tuvieron, entonces van a abstenerse de la comunión, no. En el acto penitencial piden perdón. Si no fue una falta grave, si no leve, piden perdón en el acto penitencial y pues después pueden comulgar. No se llegue tampoco al extremismo de personas que se confiesan cada 3 días o cada 5 días, no. Ese extremismo tampoco, a no ser que sea un pecado mortal. Si es un pecado mortal, sí inmediatamente confesarse para comulgar. Pero hay personas que llegan a un extremismo que confiesan faltas leves cada 3 días, cada 5 días, cada 15 días. Y le quitan la oportunidad de que el sacerdote le dedique más tiempo a otra persona que ya puede tener mucho más tiempo sin confesión. Le quitan tiempo o agota al sacerdote. No agoten al sacerdote porque eso no es conveniente. Hay que pensar en las otras personas que llevan mucho tiempo sin confesión. Véanlo bien, hermanas y hermanos, en este tema, y cuando sean faltas veniales en el momento del acto penitencial de la Eucaristía, piden perdón y ya en el momento indicado se confiesan con el sacerdote y confiesan estos pecados o estos sentimientos, pero tampoco se llegue al otro extremismo. Y sepamos que diariamente estamos ofendiendo a nuestro Dios, diariamente lo estamos haciendo. Pues también diariamente tenemos que perdonar. Y en la medida que yo me equivoco, es en la medida también que debo aprender a perdonar para que de esta manera no se convierta el odio como un sentimiento que constantemente llevamos en nuestro corazón y puede hacer daño en nuestras vidas. Muy bien, en estos días que hemos recibido noticias del famoso coronavirus y entra la tensión mundial, démonos cuenta cómo hay países que han comenzado a colapsar empresas y están llegando a la quiebra en el menos de nada, que por supuesto es algo de cuidado, de recomendaciones, de tener precaución, sobre todo con nuestros niños, nuestros adultos mayores y las personas enfermas. Es importante ciertas recomendaciones que la Conferencia Episcopal está dando como para que tengamos en cuenta, pero yo invito a nuestros fieles a que no seamos duros con nuestra Conferencia Episcopal. Simplemente son recomendaciones y la Conferencia Episcopal es muy astuta, es muy sabia, primero porque maneja los protocolos que se deben manejar. Y segundo, no falta que en un futuro ciertos medios de comunicación nos quieran condenar diciendo, como iban a misa, mira, ya fue donde se extendió el virus. No, en las Eucaristías manejamos todos los protocolos que se nos están invitando a vivir, pero sí es importante, hermanas y hermanos, que no seamos crueles, porque ya se están escuchando en redes y tal vez en WhatsApp de personas que quieren reunirse y que vamos a hacer una protesta, que porque tenemos que recibir la comunión en la mano. No lleguemos a ese extremismo, queridos hermanos. Yo admiro mucho a las personas que le tienen un sumo cuidado y un cariño a nuestra iglesia y a nuestra doctrina, es de admirar. Pero no utilicemos tampoco el fanatismo para generar mal ambiente. En este momento necesitamos más bien es tranquilidad, oración, las ciertas precauciones que ya se nos están dando, y también tengamos en cuenta que tanto cuidado que una persona tiene que, no, entonces ya no voy a misa porque me prende, y sí tiene que subirse al Transmilenio y ahí estar metido en medio de tantas personas. Por un lado tanta precaución, para en otro lado puede darse también esa situación, pero vea, hermana y hermano, mientras usted tenga las defensas bien, y recuerde que orar genera buenas defensas. Una persona que no ora puede estar estresada, y el estrés baja las defensas. Pregúnteselo a su médico. Entonces, oración, confianza en Dios, tranquilidad. ¿Es que usted no confía en Dios? Póngase en la mano de Dios. ¿Por qué no confía en Él? Crea en Él. El Señor le sana, el Señor le salva, el Señor le acompaña. Él es el que dice cuándo nos llama y cuándo no. No es el virus que nos dice, ven que ya te tocó la hora, no es el virus. Es Dios el que dice, hoy te tocó, te espero acá, aquí te espero. Así que en lugar de estar viviendo tanto pánico y tanta tensión, más bien más oración. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. El Señor les siga bendiciendo.
Reflexión del Evangelio.